Es una alegría poder llegar hasta donde tú estás con un programa más de Perlas de Sabiduría. Y me gustaría en esta oportunidad poder charlar contigo y narrarte la historia que nos cuenta el libro de Daniel. Daniel en capítulo 1 nos cuenta que Nabucodonosor, un rey muy importante, un rey muy poderoso, un hombre que tenía gran imperio, fue a conquistar a Israel. Fue a conquistar allí a Jerusalén, sitió la ciudad y luego tomó la ciudad. Tenían los hombres del ejército la orden de tomar de la nobleza, jóvenes de nobleza, educados del pueblo de Israel, para llevar a su propio palacio, para que le sirvieran, para que administraran y colaboraran con hombres que había tomado de otros lugares, de otras culturas, y así formando la corte real, nutriéndose de los mejores hombres y mujeres con inteligencia de aquella época. Y aquí vemos esta astucia de este rey Nabucodonosor. La Biblia nos cuenta que él tomó a estos jóvenes y los adoctrinó. Durante 3 años les enseñó el idioma, les enseñó las costumbres de su pueblo, les cambió la forma de comer, les cambiaron sus nombres. Se encontraba Daniel con otros 3 jóvenes, los cuales propusieron en su corazón no contaminarse con toda esa cultura. Y luego en los capítulos subsiguientes habría otras historias que podríamos compartir en otros programas. Pero lo medular de esta oportunidad me gustaría hacer énfasis sobre lo que mantuvo la diferencia con estos jóvenes, y fue su identidad. Y eso es lo que pasa en nuestra sociedad hoy. Aquellas personas que han aceptado a Jesucristo en su corazón. Y hay una visión difusa de, por ejemplo, qué es ser un cristiano, qué es ser la convicción de tener a Jesucristo en tu corazón. Cómo la sociedad va permeando y va entrando en la iglesia o en las creencias del cristianismo. Estos hombres pudieron mantenerse su identidad. ¿Y qué hace una identidad? La identidad de una nación, por ejemplo, es una historia común, es creencias comunes, experiencias colectivas que hacen a una identidad, a identificarse a esas personas que han atravesado esas experiencias. La cultura, la gastronomía, la alimentación, el calendario, las festividades. Vemos que todo esto, para aquellos que conocen de la Biblia, si bien Israel por muchos siglos no tuvo un lugar físico donde congregarse, pero reunían todas estas cosas que he enumerado antes. Tenían una historia común, habían pasado como pueblo por muchas dificultades, tenían la cultura que los unía, su mismo idioma, la comida que inclusive en el Antiguo Testamento tenían formas de festejar y cada fiesta respondía a algo específico. Entonces todo ese cúmulo y ese bagaje que ellos tenían como nación los hacían que se identificaran con su nación, como israelitas, como judíos. Y traspolándolo a nuestros tiempos, ¿qué hace la diferencia en nosotros? ¿Cuál es tu identidad? Esa es mi pregunta específica para ti hoy. ¿Cuál es tu identidad como cristiano? ¿Con qué te identificas? ¿Te identificas más con personas que no creen en Dios, que son ateas? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Tienes una identidad como hijo de Dios? En la Biblia, Dios nos da una identidad. A través de la enseñanza de la palabra de Dios, tenemos una identidad muy clara y definida como hijos de Dios. Y hoy te pregunto a ti, ¿cuál es tu identidad? ¿Te identificas más con las personas que son incrédulas,
que su objetivo es acumular, es poseer, es tener, es ver para luego creer? ¿Cuál es tu identidad como hijo de Dios? Por eso, para tener una identidad como hijo de Dios, debemos volvernos a las Escrituras. Dijo Jesús una vez, miren las Escrituras, le decía a los judíos, porque en ellas hablan de mí. Entonces te invito a leer la Biblia para definir tu identidad. Hacer una simple oración a Dios para volver tu corazón a Él si tienes una identidad extraviada, si no te consideras que la forma de conducirte no es como la que debiera ser un hijo de Dios. Vuélvete a Dios. Él te está esperando con los brazos abiertos.